Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Que tengáis un buen y santo día, mis queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y María y en el Santísimo Corazón de San José. Buenos días y bienvenidos a nuestra sección matutina, Santos y Café. Hoy es miércoles 26 de noviembre. Celebremos juntos la fiesta de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Ahí está, estoy completamente rodeado, como creo que todos vosotros, de continuas medallas pequeñas, grandes, medianas. Aquí está, es la fiesta de esta medalla, que no fue llamada por la Virgen, como ahora veremos, milagrosa, pero fue el pueblo, fue la gente del pueblo, que experimentando su fuerza y su poder milagroso, la llamó espontáneamente medaglia milagrosa. Luego los papas, sobre todo cuando se convirtió, como ahora veremos la historia de Alfonso Ratisbón, porque la historia de la medalla milagrosa es una historia milagrosa y no por casualidad está bastante boicoteada por el establishment actual, porque es una historia portentosa. Se convierte un judío, cae a los pies de la Virgen en Santa de las Fratas, se levanta en otra parte del mundo, se levanta en otra parte del Alfonso Ratismo, un cristiano católico. Esta noticia llega al Papa, ¿cómo se llamaba? León XIII, que entonces interviene para bendecir y permitir la difusión de la medalla milagrosa. Aún vivente Santa Catalina Labouré. Pero ya estoy contando la historia. Ahora volvemos, si no termino. Es tan bella que ya daba catequesis hoy. Así que hoy, 27 de noviembre, fiesta de la Virgen, de la medalla. Hoy comienza una gira apostólica de fuerzas sin precedentes, en mi opinión, un día tras otro. Estamos contentos en esto, tenemos muchas ganas. Hoy estamos en Génova a las 16:30. Nos vemos en el Hotel Holiday Inn. Estamos justo en el corazón de Génova, cerca del centro histórico, Holiday Inn, calle Milán 47. Los genoveses lo saben muy bien. Nos vemos a las 4:30. El programa será los días hasta el Winger. Eden a las 4 a Mary. Se llega un poco antes para las confesiones, pero para quien realmente las necesita, ya que la disponibilidad de los sacerdotes es la que es, de nosotros los sacerdotes, por lo tanto, a las 4:30 de la tarde. Luego está el Santo Rosario, la consagración a la Virgen, la Santa Misa, y luego, si Dios quiere, si el Señor nos asiste, un breve momento de adoración eucarística para vivir juntos. A partir de hoy y hasta el domingo entero, el programa, vistos los días santos que estamos a punto de vivir desde hoy, incluso en vista de la novena de la Inmaculada, será transmitido en directo. Esto significa que, pastoralmente hablando, en lo que respecta al palimpsesto de radio, cada mañana se mantiene la misa a las 8 para todos. Pero excepcionalmente, esta semana, de hoy hasta el domingo inclusive, habrá una transmisión en directo completa, incluyendo la Santa Misa, sin interrupciones, ya que después hay un momento de adoración, procesión eucarística con la bendición del Santísimo Sacramento. Hoy estamos en Génova, comienza esta gira, bueno, en realidad no es que comience, digamos que por donde yo vivo, sé que cuando se hacen juegos de fuego, fuegos artificiales, petardos para celebrar al final, pero esto es así en todas partes, donde yo vivo se llama masculiata, es decir, el momento final es aquel en el que sale el estruendo más fuerte, los fuegos más bonitos, el momento más solemne. Llevamos 2 meses fuera, ayer se cumplieron 2 meses, anteayer también, así que esto es un poco la recta final antes del 8 de diciembre. Pues bien, hoy en Génova, mañana jueves 28 de noviembre estaremos en Turín, en el Hotel Pacific Fortino, calle del Fortino 36. Ánimo, fieles del pequeño resto piamontés y turinés, presentaros allí, cerca de San Juan Bosco. El viernes inicia la novena. Es una novena muy importante, esta novena de la Inmaculada, porque esta novena nos permite destacar dos cosas fundamentalmente, sencillas y simples. La primera, la desgracia del pecado original. Y por eso pienso que los predicadores deberían, es una sugerencia mía, sé que hay sacerdotes, incluso con hermanos que nos siguen, deberían tener presente la importancia de no ir directamente al tema de María sin pecado,
sino primero a todos los hombres en pecado. Y la situación actual, quería hablarles de algo más, mañana o pasado veremos. Una monja teóloga en Florencia ha dicho tranquilamente que pecado contra natura ya no es pecado, lo dijo así, uno queda mudo, mañana lo verán. Quería hablar de eso, pero cambié de tema. Pues yo creo que durante la novena de la Inmaculada hay que destacar la gravedad del pecado que marcó la historia humana y por lo tanto la grandeza de María, que tuvo este don ante praevisa mérita de haber sido concebida sin el veneno de la serpiente. El viernes empezamos novena de la Inmaculada, siempre a las 16:30. En Bolonia, siempre en el Hotel A Sola Poredosa, Continental Urban Art. Y luego, el sábado, estaremos a Trento, para la otra cita el sábado 30 de noviembre en el Sporting Hotel de Trento, siempre a las 16:30. Y el domingo, 1 de diciembre en Palma Nova, Udine, en Auditorio San Marco. Cales Camozzi Cinque Friulanos. Aquí están, estos son los días como un tour de force que comienzan hoy, fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa, de la cual, repito ahora, dentro de un momento hablaremos. Pero les recuerdo que la cita más importante es la del 8 de diciembre, ya conocida por todos ustedes. Domingo 8 de diciembre, justo en la solemnidad de aquella que como única criatura devolvió la esperanza al mundo entero. Tú eres la que ennobleciste la naturaleza humana. Estas son palabras que antapone en boca de San Bernardo. Cuando uno relee la Divina Comedia, se pregunta si hay algo inspirado que los literatos actuales evitarían mencionar. Pero quizás algo hay. Tú eres la que... Quizás Santa oyó esas palabras o las escribió él. Entonces es un genio. Tú eres la que... Dice el canto del paraíso, cuando Santa llega al paraíso, encuentra a muchos santos y beatos, pero termina encontrándose sobre todo, digamos, en los límites de la Trinidad, la Santa de Dios mismo. ¿Quién es la criatura más cercana a Dios? Madre mía, queridos hijos, verdaderamente la Virgen María que nos salva en estos tiempos diabólicos. Esta monja que habla de estas cosas y que con ella nos salva es la Virgen María. Tú estás con ella, que la naturaleza humana se ennoblece. Es decir, María ha ennoblecido, ha dado nobleza al linaje humano, porque es la única criatura concebida sin pecado original. Entonces nos encontraremos en Milán el 8 de diciembre. No es una reunión, pero al parecer vendrán muchos. Será un buen momento de oración con una novedad que anuncié ayer, o quizás anteayer. Es decir, entregaremos a las familias el Evangelio con los hechos de los apóstoles. Es un gesto simbólico en absoluto. Digamos, desde el punto de vista del contenido, de la forma, es bastante relevante, pero el gesto en sí es importante. Es decir, nosotros, sacerdotes del sodalicio, daremos esta señal para indicar que debemos anunciar de nuevo el Evangelio. He hablado de esto recientemente, un buen momento que detallaré pronto. Todos somos misioneros y en estos tiempos de gran impostura, de la constitución por parte de la falsa iglesia de Santa y de las tinieblas encabezada por Bergoglio, de un antievangelio, de un evangelio opuesto al de Jesucristo, a nosotros nos corresponde anunciar el Evangelio. Todos los fieles bautizados del pequeño resto. Por eso entregamos este Evangelio. La programación del domingo 8 de diciembre es intensa, allí en el NH Milan Congress. No es necesario apuntarlo, no hay costos que deben tomarse para entrar en el momento de oración. Solo les recuerdo la cita a las 10:30. Confesiones a las 12:30. A las 2:30. A las 2:30 en punto comenzamos con la recepción de la estatua de la Virgen, que será un momento bellísimo porque es el 8 de diciembre, así que ella es la festejada, la Virgen. Y luego después el Santo Rosario, el canto de las letanías, la consagración a la Virgen, el homenaje floral, la entrega de los evangelios y la bendición de las familias, la Santa Misa solemne, porque es el 8 de diciembre, y luego también la procesión y la bendición eucarística. Saldremos temprano, sobre las 6:30 o 7. Hay buses organizándose, se llenan.
pero aún queda espacio. Salgo al bus de Roma, uno lleno. Necesitamos saber antes del 30, quedan 3 días. Máximo, si es necesario tomar otro de Roma gratuitamente, sale de Roma a las 5:30. Desde la estación Tiburtina, desde Roma a Tiburtina, para venir directamente a Milán. Y desde allí, a las 7 de la tarde, regresa para estar de nuevo en Tiburtina alrededor de la 1:30 de la madrugada. Pero otros autobuses se organizan desde Friuli, Venecia, Julia, a donde regresamos con alegría el domingo. Siempre es una gran alegría ir también a la otra parte del flanco oriental del arco alpino. Y también de Toscana, de Abruzzo, de las Marcas, del Véneto. Los venecianos marcan la diferencia, recuérdenlo. No falten, lleguen a tiempo. Organícense con tiempo si hubiera posibilidad, pero solo si hubiera posibilidad. Si no tuvieran que huir todos inmediatamente, lo primero sería bonito hacer un reportaje sobre los rostros de las personas cuando termine el encuentro, porque eso solo lo cuenta todo, la alegría de esta experiencia que se vive en estos encuentros de oración. Pero lo segundo que me gustaría hacer, ahora mis padres se van a agarrar la cabeza, es que había pensado en ofreceros. Santa Madre, estamos en Milán el 8 de diciembre, el día anterior era San Ambrosio. Me gustaría ofrecer un fragmento, ni una tajada entera de paredón. Así que si fuera posible, cuando termine el encuentro, quizás lo concluyamos a las 6:30 de la tarde. Etcétera. Quien no es párroco no las puede entender. Quien nunca ha sido párroco no puede entender estas cosas. Quien es párroco sabe cómo se lanza el anzuelo. Tú eres un pescador bueno, yo soy un pescador hábil. Está el pescador, yo cuando voy al mar temprano por la mañana, sé cómo pescan los pescadores. Tú eres el que tiene la caña y el sedal y pescas peces grandes. Yo, en cambio, me llevo todo el equipo, ¿sabes? Existen esas cosas para mí. Estoy hablando con Fray Celestino, entonces... Bueno, también el Pandoro me escriben. Claro, esto es una señal de que Dios lo quiere. Está bien, entonces, por favor, el domingo 8 de diciembre, el bueno se los traigo ahora. No hago publicidad. El bueno, por favor, no se escapen apenas termine la bendición eucarística. Siempre tienen la ventaja de esperar hasta que haya la bendición final. Después, tienen tiempo, mientras vienen a saludarnos, para comer todos juntos. Juntos, una rodaja de panetone o de pandoro. La presidenta en este momento se habrá desmayado en la pequeña Nazaret. Pues bien, esta es la cita del domingo 8 de diciembre. Quizás hagamos encuestas para ver lo contentos que estáis cuando termina el encuentro, al marcharos, lo mucho que os apena que haya terminado y las ganas que tenéis de volver a vivirlo juntos. Esto, mis queridos, es todo en cuanto a... Anoche hubo un programa del Martes Bélico, creo que fue un programa importantísimo. Doy las gracias a quienes lo siguieron, me han llegado muchísimas muestras de agradecimiento. Ahí está, la nueva Pentecostés, la verdadera iglesia y la falsa iglesia. El penúltimo capítulo de mi libro, La falsa iglesia y su destino, los invito a escucharlo. Lo encuentran en la lista de reproducción de Radio Domina Nostra, y si no lo han hecho, esperen. Escuchada con atención, hace un balance de la situación, por si acaso se nos escapa algo sobre la predica. En cambio, hoy que es miércoles, esta noche a las 9, le toca a don Ramón con el miércoles bíblico para comentar el Evangelio de la primera semana de Adviento, porque les recuerdo que el próximo domingo entramos en el periodo litúrgico de Adviento y la Inmaculada Concepción, precisamente porque comienza la novena, nos introduce en esta peregrinación que tenemos, en este camino de fe que nos lleva a la Navidad del Señor. Pues bien, ¿cómo debemos empezar a prepararnos? Haced el Belén en casa. Haced el Belén en casa ahora mismo. Si tenéis niños pequeños, hacedlo con ellos, porque se lo llevarán como recuerdo toda la vida. Y poned también el árbol de Navidad, que no es un símbolo pagano. Los puritanos, laicistas, franceses e italianos también, en los hoteles donde nosotros vamos por ahora, no hay ni un solo símbolo cristiano. Nada, pero nada significa nada. Ayer murió ese cardenal español. Fue el organizador. Es muy joven, 72 años. Fue el organizador, ahora les digo el nombre, con mis colaboradores, de las contra de Abu Dhabi, con el mufti de Al-Azhar, el que dice que es de él de donde viene, como mente organizativa, porque fue
prefecto del diálogo ecuménico, el cardenal Ayuso Hixot, poco conocido, muerto a los 72. ¿Quién sabe qué le contó al Eterno, siendo que para este teólogo, Cristo era uno más? Aquí esto se ve. Así que, por ejemplo, yo que recorro los hoteles y estoy recorriendo de nuevo toda Italia y vengo de Francia, me doy cuenta de que ahora hay todos los adornos navideños, todas las luces, y hay ciervos, Papá Noel, y luego hay, qué sé yo, cervatillos, qué sé yo, y aquí, cerca de Génova, han puesto un gran paquete regalo y hay árboles de Navidad, precisamente. Hay todas estas cosas, los elfos, etcétera, pero falta el protagonista en ninguna parte. No está Jesús, el homenajeado no está. No está aquí. Ahora, los mojigatos laicos ignoran que los árboles navideños en hoteles, pasillos, recepción y vestíbulo también son símbolos cristianos. Los Osgomrisrim. El árbol navideño es cristiano. Obviamente, sé como teólogo y sobre todo como pastor que no tiene el mismo valor que el Belén inventado por San Francisco de Asís, que está dividido en partes. Pero el árbol de Navidad es un símbolo cristiano. Tendremos ocasión, no ahora obviamente, de profundizar. Esta noche, para prepararnos al Adviento, don Ramón interviene. Aquí el post, compartan, den me gusta y suscríbanse. Todo esto tiene un coste, no el árbol de Navidad, sino nuestro viaje apostólico y toda la obra, incluida la del palimpsesto de Radio Domina Nostra. Ahí está el IBAN y luego está la cuenta corriente postal. Por favor, sean generosos, porque debemos ver si consigo iniciar las obras de reforma lo antes posible. Dentro de un año hay que hacerlo. Entre Basileghe en il Piccolo Tavolo, de la misma manera que estamos iniciando las obras en Piccola Nazaret, Santa María de la Gioia y el Centro Ave María. Bien, dicho esto, vamos al tema de hoy. Preparen el estómago para el pandoro y panetón restante. Vamos al episodio de hoy con un título algo significativo, es arma y medalla. El ejército de María. Arma y medalla. Entonces, arma y medalla hacen pensar en algo muy concreto. El contexto es el bélico. El arma la lleva el militar, el soldado. Hace 2 días, al volver de Francia, tomamos, quizás por error o no, una carretera secundaria francesa, una carretera con un límite de velocidad de 80 kilómetros por hora. Yo no me di cuenta y iba a 110 kilómetros por hora. También porque la carretera era ancha, libre, etc. Y así llegaron 2 policías, 2 gendarmes de la gendarmería francesa, que nos detuvieron. Lo que nos sorprendió y nos hizo reír a mí y a algunos de nuestros, quizás el destino no se dio cuenta, es que estos nos detuvieron. Quizás porque vieron los títulos, y no es broma. Nos detuvieron como si estuvieran deteniendo a unos delincuentes. Y les digo por qué. Pusieron las motos para que no pudiéramos entrar por la carretera. Luego tenía la pistola lista, apuntando, no, lista. Tanto que se quitaron los guantes y los tiraron al suelo, como quien está en peligro y debe disparar inmediatamente. Esto para decirles que el soldado, el policía, el gendarme, lo es si tiene el arma, tiene el llamado permiso de armas, es decir, puede obtener el arma. Yo no, quizás. Ahora les digo por qué. Yo no, vosotros no, quizás. Pero como hay una guerra espiritual que, por desgracia, muchos no han querido entender por todas partes, porque piensan resolver la cuestión en el plano canónico. A propósito del plano canónico, en un próximo episodio, que hoy habría sido necesario profundizar siempre en las nuevas novedades que hay, y que por ejemplo el cardenal Fernández, que el cardenal no es, y que el gato y el zorro con Bergoglio, ha dado a conocer que se está trabajando con una comisión específica para insertar, atención, una expresión legislativa para detener el misticismo extendido. Así que, como ven, queridos hijos, para ellos el problema no es el derecho canónico, porque lo usan a su antojo, lo manipulan como les da la gana, como auténticos forajidos.
El problema es la profecía, ¿entienden? Que la Virgen María hable les da miedo. Les da miedo porque la Virgen grita la verdad y la gente es sensible a los mensajes, así que temen que la Virgen despierte la verdad y es por eso que la persiguen. Solo de esta manera tan clamorosa, el pequeño resto y alguien más que sería genial que se uniera a nosotros. Por ejemplo, se lo digo con todo el respeto, lo pienso día y noche, si me creen, rezo por él. Pero don Cornet, ¿quién lo está ayudando? ¿Dónde? ¿Con quién colabora? ¿Por qué no se ha puesto a nuestra disposición? De todos modos, quería deciros que volviendo a nosotros, la medalla es el arma es el rosario, porque estamos en guerra. La Virgen nos dio un arma, y sientes que el rosario lo es. Quien no reza el rosario está perdido. Y así miren, el rosario es el arma contra Santa. Cuando en el siglo XIII la Virgen se apareció a San Domingo de Guzmán y por primera vez le dio el rosario, usó precisamente estas palabras. Entre otras cosas, San Domenico se quedó dormido. Es como una especie de creación mística, algo sorprendente. Es exactamente la forma en que se quedó dormido Jacob. ¿Lo recuerdan? Entonces, lo importante es decir que la Virgen se presenta, lo cuentan el Beato Nano de la Rupe y también San Luis María Griñón de Montfort, que la Virgen se presenta como si viniera un terremoto, con rayos, relámpagos, porque es una verdadera revelación. La Virgen llega y trae el arma porque le dice a San Domingo de Guzmán, te doy el arma. Sí, año 1200. Luego, en sus apariciones, ¿cuántas veces la Virgen de Fátima se presentó como reina del Rosario, atribuyendo al Rosario la posibilidad de detener las guerras? Somos nosotros los hombres, también los hombres de iglesia. No nosotros, sino los hombres de iglesia, que no tienen la humildad de aceptarlo y que piensan que el mundo se salvará y las guerras cesarán con las estrategias humanas. Con estrategias humanas, Supi enviado por Putin, Supi enviado por Biden, luego este cardenal, ¿cómo se llama? Parolín, que va a la derecha y a la izquierda, ¿qué resuelven? Si fueran con la corona en la mano, como vio Bruno Cornacchiola una vez, él cuenta que hubo un ataque, no se sabe de quién, probablemente musulmanes que ensucian la plaza de San Pedro, la invaden de sangre y dice que vio a los obispos de rodillas, rezando el rosario. Eso es lo que salva al mundo. ¿Cuándo lo entenderán? Pero nosotros, hijos míos, ya lo hemos entendido, gracias a Dios. Y el rosario que nos salva, el rosario es nuestra arma de salvación, la Virgen. Eso es todo. Dicho en San Domenico, te doy el arma, y esto lo experimentamos. El diablo nos ataca de muchas maneras. Somos tentados, probados, muchas maneras, desánimos, abatimientos, lujuria, gula, ira, pereza, tristeza, angustia, miedo, egoísmo. Hablemos del egoísmo. Todo esto es vencido por la recitación del Santo Rosario. Quien reza el rosario tiene el arma, pero naturalmente ustedes saben muy bien que el arma es una medalla. Los soldados valientes que van a la guerra y luego ganan, ¿qué obtienen? Obtienen medallas al valor. Las medallas al valor. Y entonces, hoy que es la fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa, he pensado que podemos llamarla así, medalla al valor. Es decir, debemos llenarnos de atención, porque estos son sacramentales. El rosario un sacramental, la medalla milagrosa, aquí está. Te hace, esto te salva, y esto, ¿qué daño hace la dominella? Les digo una cosa que todos sepáis, que casi todos sabéis, pero me gusta repetirla. Mi misión apostólica en favor del pequeño resto, Diotomaen, sabía que sería esta, nació con motivo de una predicación dada en Reggio Emilia, con ocasión de la fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y allí el diablo comprendió enseguida por qué el obispo de Palermo llamó al obispo de Reggio Emilia, y pocas horas antes, el obispo de Reggio Emilia contactó al responsable del grupo de oración que me había invitado a dar la reflexión, el momento de fe de oración sobre la medalla milagrosa, y canceló el encuentro. Y entonces nos mudamos. Allí todo se aclaró, fue el bautismo. Debéis saber que entonces el bautismo tuvo lugar con ocasión de la fiesta de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. No es increíble, era el 2016, todavía era el 2016, y hoy hay fieles del pequeño resto emiliano, que tienen la gracia, no son muchísimas, sobre todo mujeres,
de haber estado presentes en aquel bautismo, aquel inicio del pequeño resto, que es claro en Palermo abajo, nace pequeño entre sus desarrollos iniciales, pero oficialmente la obra apostólica del pequeño resto surge con ocasión de la fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa. De esta medalla. Entonces, la medalla milagrosa es para nosotros como una medalla al valor. Cree que muchos la llevan puesta. Deberíamos llevarla también nosotros, con casos como un crucifijo. Hoy me gustaría ponerla aquí, pero no se puede. Debo ponerle el broche y no puedo, no la llevo. Luego está Fray Celestino, descalzo, lo comprendo. Cuando entramos en los hoteles para dormir, imaginen lo que sucede si yo os presento. Pero es una medalla al valor, llevadla puesta y no la dejéis nunca. Pónganla en las coronas. Quiero dar las gracias a nuestras hermanitas, que son apóstoles de la medalla milagrosa, entre otras cosas. No se sabe entre ellas, son muy diferentes en edad, sensibilidad, carácter. Algunas están demasiado concentradas en sí mismas y por lo tanto luego se esfuerzan más. Otras son más impetuosas en el apostolado, pero todas trabajan para la gloria de Dios y para el triunfo del corazón inmaculado de María. Esta es la corona que me hicieron, miren, con la medalla milagrosa. ¿La ven? Sí, creo. Y luego esta es una decena que me hicieron ellos. Y ved, ahí está la Virgen de la Medalla Milagrosa. Esta incluso tiene tres, quien me la hizo se ha pasado. Está aquí y está aquí. Imagínense cuando la sostengo. Tengo esta aquí. Sobre todo, la llevo puesta, la medalla milagrosa, como el soldado. El soldado siempre lleva aquí, como saben, el distintivo al que pertenece. Incluso en la Segunda Guerra Mundial estaba el águila con el Führer de los nazis y estaba, en cambio, la bandera, ya sabes, las barras y estrellas de los americanos para distinguir a un soldado de otro. El soldado de María se distingue porque el arma que tiene es el rosario papal. Eso es al final, la fe católica es esto. Y esta cosa aquí es, teólogos, déjenlos a nosotros. Si me encuentro con esa monja, entonces nosotros somos los soldados de María. El diablo nos distingue y nos identifica así, porque tenemos el arma y tenemos el distintivo militar, el distintivo militar. Eso me parece muy importante que hayamos tenido esto presente, porque nos hace comprender la importancia de no ir, como hacen algunos, que luego además se ofenden. Ahora se hacen los ofendidos e incluso niegan esto, que quieren ir en batalla contra los poderes del mal, unidos y coaligados en el Vaticano. Así. Resolviéndolo desde el punto de vista no se entiende muy bien desde qué punto y por eso me convierto en la Madonna, me convierto en el fanático, el gurú de María, el gurú de Carini, el santón de Carini, llámenme así. Pero esta es la verdad. Quien va a la guerra debe ir. Si no es un cretino, debe ir con armas. Quien va a la guerra debe tener el distintivo del ejército al que pertenece. Así que por favor, aquellos entre ustedes que... Y de hecho se ha visto porque después de las últimas escisiones que aún a decir verdad pesan, se ha visto, yo lo veo, me lo refieren, que escriben sobre mí en los canales de los ex aliados. Han salido a la luz porque ellos son los que usan el logos, son los aristócratas de la cuestión canónica. Don Dominutella, no importa si el teólogo escribió primero y es blanco de críticas, no importa nada. Recen ustedes, yo no tengo tiempo, nosotros debemos salvar la iglesia del antipapa. Pero atención, no se va a la guerra. Que lo sepáis todos vosotros, el pequeño resto, estáis obligados a escuchar mi llamamiento. Es decir, no se va a la guerra si no hay... El arma es el arma, y el arma es el rosario. ¿Conoces soldados sin armas en guerra? Tengan paciencia. Y sobre todo la insignia, porque la insignia es decisiva. El distintivo es decisivo. ¿Por qué el distintivo es decisivo? Porque cuando vas a la guerra, el enemigo debe saber a quién perteneces, porque si no, no saben quién eres ni cómo te mueves. Pues, entonces,
Hoy, fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa, yo también celebro el comienzo. Felicítenme, felicítenme, porque empecé oficialmente con motivo de la fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa en el lejano 2016, aunque aún muy cercano a nosotros. 2016 significa hace 8 años, y hace 8 años que Dominutela grita, vocifera y brama para gritar precisamente la verdad sobre lo que está sucediendo en el mundo y en la Iglesia. Ahora vamos al detalle de esta historia de la medaglia milagrosa. He escrito un folleto sobre eso. Quizás lo volvamos a reeditar. Pues bien, de junio a diciembre de 1830, en una capilla, quien la haya visitado sabe cómo está organizada en París, una joven hermana, novicia de las Hijas de la Caridad, Sor Catalina Labouré, recibe la inmensa gracia de conversar hasta en 3 ocasiones con la Virgen María. Esta es la foto de Santa Catalina Labouré, cuyo cuerpo incorrupto descansa al lado del altar de la Rue du Bac, en París. Sobre la historia de la Rue du Bac, para que se entienda que no estamos haciendo, digamos, devoción de bajo perfil, han escrito nada menos que figuras como Jean Guiton. Escribió un volumen, yo los tengo, e incluso hay un volumen así de grande de un filósofo cristiano, ahora se me escapa el nombre. En este momento, como ven, muchas veces debo preparar todo, luego me vienen destellos que no he preparado antes. Se lo diré en un momento. Es un tomo enorme, traducido al español, sobre la medalla milagrosa. Así pues, filósofos y eruditos como Jean Guiton y otros se han ocupado de este sorprendente y sobrenatural acontecimiento. ¿Por qué lo hicieron? Porque contra factum, como tantas veces decimos, no vale el argumento. Se han ocupado porque han visto el desarrollo de esta medalla. Si la Virgen prometió que las gracias serían muchas y aún mayores para quien creyera, y de hecho, así fue, evidentemente hay verdad, ¿entiendes? Hay verdad. Y es como cuando, si me lo permiten, ya que hoy celebro y saludo con cariño a las fieles del pequeño resto emiliano que estuvieron presentes en los Tres Gemelos aquella vez, decía que precisamente hoy que celebro este aniversario, quiero decir que es como cuando yo hace 8 años comencé a decir que Bergoglio no, cuando nadie lo decía. Sí, hubo la pesquisa de Sochi, pero no llegó al punto, no actuó, se retractó. Luego había un laico colombiano que fue inmediatamente excomulgado por Bergoglio, porque probablemente lo conocía, pero al menos en Italia fui el primero, así que hoy es fiesta para mí. Y yo que os decía hace 8 años, que Bergoglio no es el Papa, que habrían hecho esto, y aún recuerdo que había gente que se levantaba. Justo en Reggio Emilia, si no recuerdo mal, vino un sacerdote que cuando le anunciaron lo que harían en el Vaticano, en noviembre o diciembre de 2016, se levantó y se fue. Y no es la única vez. Ahora es evidente, quizás Don Minutella sea celestial. Cuando un profeta, este es un mensaje que lanza la palabra de Dios, no el señor Minutella, anuncia algo que luego se verifica, hay que respetarlo. Debe ser respetado por los elegidos de Dios, por quienes son de Dios, por quienes tienen el Espíritu Santo. El profeta que anunció con anticipación algo que luego se cumplió y pagó personalmente por ese anuncio, debe ser venerado, aunque esté lleno de defectos. Con ese carácter tan fuerte que grita, y no es como nosotros quisiéramos, pero hay que venerarlo porque es enviado por Dios. Lo digo hoy porque es análogo a la historia de la medalla milagrosa. Es análogo porque la Virgen dio la medalla, dijo Santa Catalina. Mira, además ella permaneció anónima toda su vida, 46 años, sin que nadie supiera quién era. Su padre espiritual la hizo sufrir, Dios lo permitió. Dejémoslo. Así que dijo que esta medalla haría grandes milagros, y así fue. Disculpen entonces si es así. Está claro que Jean Guiton se interesa en esto y escribe un libro, ¿sabe? Para no perder su reputación de filósofo, porque no la pierde, porque contradice la filosofía. Esta filosofía no vale como argumento, pero puede argumentar todo lo que quiera que no le crea, que está aquí o allí. Pero la Virgen había anunciado que haría muchos milagros, y muchos milagros ocurrieron. Les contaré algunos en las próximas 3 horas de catequesis. Bromeo.
Les contaré un par de cosas, yo también, don Minutella, y deben entender que existe este vínculo. No lo olviden nunca. El vínculo de don Minutella con la Virgen es, sencillamente, no sé cómo definirlo. Ustedes verán, encuentren un adjetivo. Pero yo empecé todo con la Virgen, el rosario, la pequeña Nazaret, y luego el inicio oficial en la fiesta de la Inmaculada. Por eso el ejército de María, porque el pequeño resto es el pueblo, como os llamo yo cuando reúno en Milán el pueblo de los rezadores del rosario, pero también el ejército de María. Ella es nuestra generalísima, ella es nuestra comandante, ella es la jefa del ejército, la general ella. Y esto lo vio Catalina Emmerich, que veía los dos ejércitos en el valle, listos para enfrentarse, el ejército de Santa del Diablo bajo el estandarte de Lucifer y el ejército de María bajo el estandarte de la Virgen. Caterina Emmerich, que dice que en la colina que domina el valle de la batalla estaba la Santa Virgen con atuendo militar. Qué bonito esto, con atuendo militar. Esta monja ya hacía tiempo que recibía visitas del cielo. Un día oye hablar de dos anuncios. La primera ve a San Vicente de Paúl, el fundador de su congregación religiosa, que le dice que se prepare para una gran misión. Y luego también, porque el diablo, quién sabe cómo se la habrá hecho pagar, porque estas misiones se pagan, se pagan, se pagan. Sí pagan. Y luego, y luego. Lo otro es que un día ella oye hablar de la Virgen que se aparece, no recuerdo a quién, o quizás no recuerdo a quién. Entre otras cosas, en 1830 no hace falta decir cómo está organizada Francia. Nos encontramos en el momento en que el engaño, porque esto es ilustrado, la idea de superar la religión cristiana como un obstáculo para la conquista de la razón, de la diosa razón, se está desarrollando. Allí en París, su patria es París, y la patria del iluminismo, del positivismo. Recuerdo a Augusto Comte, librémonos de la religión, será progreso. La fe sustituida por el progreso, el culto sustituido por la ciencia, los ritos sustituidos por las manifestaciones en la plaza, la toma de la píldora que había sido antes, etcétera, etcétera. La Virgen, por cierto, como veremos en Santa Catalina, la Borbón, anuncia el fin, al final, el fin definitivo de la corona francesa con Carlos Tequis, al parecer, sí. Si no me equivoco, él debió ser el último rey, Carlos Tequis debería serlo. La Virgen misma lo anuncia y anuncia para Francia grandes castigos, pero a eso volveremos. Santa Catalina Labouré inicia los tiempos de María. Por eso mi Nutella empieza en la fiesta mariana, todo unido desde el cielo. Al menos desde Monforte, San Luis María Grignion de Montfort, en su Tratado de la verdadera devoción, había anunciado esta batalla entre los apóstoles de María y el ejército de Satanás, y también había dicho, preveo que enemigos furiosos harán todo lo posible. Y dice precisamente esto para ocultar, usa precisamente este verbo increíble, mi manuscrito. Si no hubiera existido el ordenador, se escribía a mano. Así sucedió, sin que nadie supiera por qué, el manuscrito del Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María fue ocultado por alguien. No se comprometen, de todos modos. Durante 100 años, ¿saben cuándo fue redescubierto? Por casualidad, en 1830, justo, evidentemente, el año en que Satanás, porque en el cielo aparece una señal grandiosa, Apocalipsis 12:1, una mujer vestida de sol. Y luego se dice, y aparece también un enorme dragón rojo. Naturalmente, todo esto, debo decirles, fue anticipado por la Virgen del Buen Suceso. Aquí conmigo el texto que les muestro, ahí está. Toda la historia increíble que anuncia el tiempo que estamos viviendo. Volveremos a ello, hablaremos de él. Pero en 1830, la Virgen aparece con su estilo, en la humildad y en la sencillez, para declarar la guerra a Satanás, para declarar la guerra a las tropas del mal, para declarar la guerra a la sinagoga del diablo, eligiendo a una humilde monja. Las apariciones ahora rápidamente, porque luego quiero llegar a un par de conclusiones. La primera aparición ocurre en la noche del 18 de julio de 1830.
Es la víspera de la fiesta de San Vicente de Paúl, el fundador, a quien Catalina quería tanto, y la joven novicia está en cama. Son las 11:30 de la noche, está durmiendo, y se siente llamar por su nombre. Sor Catalina, Sor Catalina. Hermana Catalina abre los ojos y ve a los pies de la cama a un misterioso niño que la invita a levantarse y le dice: La Santísima Virgen te espera. Entonces Catalina se viste y observa que ninguna monja, entonces había dormitorios, así que dormían todas juntas, se da cuenta de nada, todas duermen profundamente. Sor Catalina se viste y sigue al niño que recorre el camino, que va del dormitorio a la capilla. Donde quiera que el niño pase, dirá Santa Catalina, y esparcía rayos de luz por todas partes. Apenas llegan frente a la capilla, el niño hace un gesto como para mover las puertas, que se abren solas. Ed estris Llegada a la capilla, Santa Catalina Labouré, esta monja elegida por el cielo, es invitada a ponerse a rezar junto a la silla del sacerdote, es decir, donde el cura celebra y luego usa el asiento situado en el coro de la iglesia. En un momento dado, Santa Catalina contará que oyó el susurro de un vestido de seda. Madre mía, qué flores tan caras, qué maravillas. Y su pequeña guía, que como saben creo que es su ángel de la guarda, empieza a decir todo contento: ahí está la Santísima Virgen. Aquí está la Santa Virgen. Catalina duda en creer, pero entonces el niño, con una voz aún más fuerte, dice: He aquí la Santa Virgen. Catalina ve que la Virgen llega y va a sentarse en la silla del sacerdote. La Virgen se sienta en la silla del sacerdote. Aún hoy esa silla, con su tela azul oscuro, sigue ahí. La ven en la foto, a la derecha del altar, al entrar. Si les dijera qué hice en una de mis ocasiones. De acuerdo, no perdamos mails. Creo que me senté ahí para pedir favores a la Virgen. Ni tocar esa silla es una reliquia clave. Es raro, esa silla la usó la Virgen. Y Catalina corre a sus pies, se arrodilla y dirá que la Virgen le acariciaba el cabello. Dirá Santa Catalina: lo creo yo que hace falta decirlo, pero hay que decirlo, fue el momento más hermoso de mi vida. Te creo. Entonces, le dice algunas palabras y le indica que debe prepararse con la oración para una gran misión, que debe contarle todo al confesor, obedeciéndole, y que Francia conocerá un tiempo de prueba, de crisis, etc. Vayamos a la segunda aparición, la que celebramos hoy, que es precisamente la fiesta de la medalla. El 27 de noviembre, como hoy, de 1830, a las 5:30 de la tarde. Durante la meditación, Catalina ve, en el lugar donde ahora se encuentra la estatua de la Virgen del Globo, allí en la calle Dubac, Jean Guiton dirá que es lo sobrenatural incrustado en las grises calles de París, dos cuadros vivos, como si estuviera viendo una película en fundido encadenado. En el primero, que es el anverso de la medalla que le ruego que muestre, se ve a la Santa Virgen de pie, sosteniendo entre sus manos un pequeño globo dorado. Los pies de María aplastan a la serpiente. De las manos de la Virgen María salen rayos. La Virgen de Radio Domina y Santa Catalina escuchan la explicación de la medalla. Dice que estos rayos son el símbolo de las gracias que María obtiene para los hombres. Así que ahí está el primer dogma mariano. Uno de los dogmas marianos más recientes que aún no había sido proclamado, y sabemos que Pío IX se inspiró mucho en él, se dice que en las urnas, pero mucho más en una medalla milagrosa. Pero también está el último dogma mariano, tan obstaculizado, es decir, María mediadora de las gracias, corredentora, porque como ven, hay rayos que salen de sus manos y son las gracias. ¿Cuánto consuela esto, queridos hijos? Pedimos gracias a María. Tengo varios hijos e hijas espirituales a quienes acompaño en su camino de crecimiento personal,
de resolución de problemas vitales y situaciones difíciles. ¿Qué pueden ellos testimoniar a partir de lo que les encomiendo? De pedirle estas gracias a la Virgen, con la novena, por ejemplo. A la Virgen de Pompeya, siempre tras de mí, como la Madre Pío, que le pedía gracias cuando las necesitaba. Entonces se pueden pedir estas gracias porque es alentador. No es que debamos esforzarnos por pedirlas, porque la Virgen está dispuesta a dárnoslas. Estos rayos que parten de sus manos, como se ve muy bien en el anverso de la medalla, ahí está, miren, son los rayos que expresan todas las gracias que la Santa Virgen quiere conseguirnos para ser felices, porque la Virgen Madre nos quiere felices. Es bueno que suframos. Santa Catalina dirá que cuando la Virgen le contó lo que ocurriría poco después en París, si habéis pensado en otra masacre, además de las que contamos ayer, la Virgen se entristece. ¿Por qué se aflige? Porque la Virgen nos ama con un amor único maternal. Y por eso ella nos quiere felices, obviamente felices en Dios, no felices con la falsa felicidad del mundo que termina pronto o con nuestras humanas expectativas. Pero la Virgen quiere ser escuchada por mamá, porque quiere hacernos felices según el corazón de Dios. Y es posible esto. Es por eso que ella tiene los rayos que salen de sus manos para indicar que quiere concedernos gracias. Luego, Santa Catalina ve que alrededor de esta imagen, dice ella, extraordinaria, asombrosa de la Virgen con las manos abiertas de las que salen rayos, es que tiene a los pies la serpiente a la que aplasta la cabeza. Mira, es una imagen importantísima esta. Preferiría ver el anverso de la medalla, es mejor. Mira, quizás si solo hay una imagen del anverso, así luego, quizás mejor así. Vean que a los pies de la Virgen está la serpiente, que es el diablo. Entonces hay una referencia clarísima en esta medalla que tiene un origen sobrenatural en Génesis 3:15, el protopanagel de la salvación. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá en el calcañar, y tú le herirás en la cabeza. Pues bien, vemos claramente que hay una anticipación, un anuncio al comienzo mismo de esta guerra entre María y la Santa, entre los tiempos de María y los tiempos de la bestia, que estamos viviendo en su fase probablemente conclusiva, la del anticristo. Hay un anuncio de la victoria, la promesa, según la palabra de Dios, de la victoria. Destaca María contra todos los que temen que la Virgen ocupe el lugar de Jesús, demasiado mariana. Demasiada mariología, demasiada devoción mariana no está bien. Hay que formar a los fieles en la escuela de Cristo, esas absolutas. ¿Por qué absurdeces? María trae a Jesús y Dios la envía. Perdón, esta medalla, si lo piensan, les digo a los sensibles, viene del cielo. ¿Quién al centro? Ahí está Jesús en esa imagen, no está la Virgen. Es bastante embarazoso para todos aquellos que dicen que la Virgen es una molestia, este madonismo, este madonarismo, extenso en el catolicismo romano, que es lo que ha salvado a la Iglesia. Piensen solo en los años pasados, Medjugorje. ¿Qué ha hecho? Fátima, Medjugorje. Solo ellas han salvado a la Iglesia, como dice Vittorio Messori hablando de Fátima. Fátima y Medjugorje, hasta aquí. Fátima y Medjugorje han salvado al catolicismo romano, naturalmente con la contribución de Juan Pablo II. Está bien, hay algo del Papa, no por casualidad, del totus tus. Pero Fátima y Medjugorje han salvado a la Iglesia. Es la Virgen que Dios nos da. Y este es un mensaje de la medalla. El anverso de la medalla nos dice que para nuestros tiempos la salvación es María. Como ven, ella que preside, ella en el centro, miren bien. Y es una medalla que Dios quiere. No es que la Virgen lo hace a escondidas del Hijo, no es que la Virgen ha hecho una especie de... Se dice que mi parte favorita escapó a escondidas del Padre Eterno, que se había quedado un poco dormido. Que la Virgen le había preparado una manzanilla. El Padre Eterno se quedó dormido, y ella a escondidas vino a decir, «Oh, qué bella soy! Veneradme, colocaosme en el centro». Esta medalla viene del cielo, así que es Dios quien lo quiere. Quiere, y es, veamos toda la batalla de esta logia masónico-satanista en el Vaticano, que desde los años 60 ha impedido, por ejemplo, la consagración de Rusia,
un tema al que deberíamos volver, la consagración de Rusia que aún no se ha efectuado. En los últimos días he pensado, aparentemente paso de una cosa a otra, pero todo está conectado. He pensado que la situación actual, desde que existe Putin y ahora Trump por el otro lado, stantibus rebus. Cambestier ponori. Pero yo creo que cuando Bergoglio, esto no lo pude escribir en mi libro María y el Anticristo, pero lo dejo entrever, consagró de manera teatral, con una puesta en escena sin precedentes, dijo que quería consagrar Rusia a la Virgen en marzo de 2022. No me cabe duda de que eso se hizo para silenciar al establishment ruso, que durante años insiste en saber qué es ese tercer secreto de Fátima, etc. Habrán hecho eso para decir que cerramos el tema y lo consagramos. No, la consagración no se ha hecho. Es Dios quien la quiere. Y es por eso que Satán lo impide a toda costa. Pero quizás los tiempos están madurando de una manera que nosotros no podemos prever, porque la acción de Dios no se toca. Lo que digo hoy, lo repito al principio, asumo la responsabilidad de lo que digo, es que la obra, no digo el tema, sino el mensaje y la misión de Don Minutella, debe ser venerada, respetada, porque Don Minutella, hace 8 años por estas fechas, decía cosas inverosímiles que ahora se están haciendo realidad, porque hace 8 años nadie podía imaginar lo que estamos viviendo. Don Minutella, sin embargo, lo decía en nombre del cielo, lo decía. Don Minutella decía que era en nombre del cielo que yo anunciaba estas cosas. Naturalmente, excepto un par de miles de personas, el resto duerme plácidamente. Entonces, aquí la Virgen en el centro, la serpiente que es aplastada por el pie de María, debajo pone Pratchett, ¿lo ven? No, bromeo, no es cierto. Pratchett es el ruido que yo he observado como símbolo, pero es una frase. Así que las manos con las gracias que la Virgen quiere concedernos es la frase. Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Como ustedes saben muy bien, es la que nosotros también hemos querido incluir en los 3 rosarios durante las jaculatorias. Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Miren que es una frase absolutamente extraordinaria, profética, apocalíptica, diría yo. Ante todo, oh María, así como se destaca en el anverso de la medalla y a la Virgen María, así también destaca la invocación a María. Dios quiere que recemos a María. Dios quiere que nos dirijamos a la Virgen. Dios manda. Yo también lo quiero, diría San Gabriel de los Dolores. Oh María, concebida sin pecado. Sí, o sea, el dogma llegará 28 años después, ¿verdad? 1830 menos 1854. 24 años después, 24 años después llega el dogma y el Papa Pío IX se dejó mucho animar por su predecesor, León XIII. Por esto y conmovido por lo que le precedió, se dejó animar mucho por esta aparición y a rezar, porque menciono a León XIII, porque precisamente él es quien reconoce las cosas concebidas sin pecado, pero es el cielo el que dice, es inmaculada. Oh Señora, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Hay todo el misterio de la devoción mariana, que constituye el ADN del cisma y del pequeño resto, que es la continuación de la ideología católica después de que surgió la falsa iglesia bergogliana. Está todo. Concebida sin pecado por nosotros. Estaba escrito, dice Caterina Labouré, en letras de oro. En el reverso de la medalla que Caterina ve, encontramos una cruz que sobrepasa la M de María, y abajo 2 corazones, uno coronado de espinas y el otro atravesado por una espada. Aquí están los 2 corazones, los sagrados corazones de Jesús y de María, cuyas devociones son las que salvan hoy en día a la Iglesia. Y ven las estrellas, las 2 estrellas, y la M que está coronada por la cruz. Por lo tanto, una devoción mariana, un poco como se verá también en la imagen de la Señora de todos los pueblos, que lleva a Cristo. Es Dios quien quiere esto, para que la redención de Cristo vuelva al centro, porque la salvación que Jesús nos ha dado, muriendo en la cruz, pasa a través de María. Y Catalina escucha estas precisas palabras, manda hacer una medalla según este modelo. Muchas serán las gracias, quienes la lleven con fe recibirán grandes gracias. La tercera aparición,
fue en diciembre. En diciembre de 1830, durante la meditación, Catalina volvió a oír un susurro, esta vez detrás del altar. El mismo cuadro de la medalla, la que estamos comentando, se le presenta cerca del sagrario. La Virgen dice que estos rayos son el símbolo de las gracias que la Santa Virgen. Ven, que vuelve el tema de pedir gracias a María, la mediadora de todas las gracias, la corredentora, que la Santa Virgen obtiene para las personas que se las piden. Aquí, ¿cómo siguió todo después? Hemos ido a hacer un resumen, porque se acabó el tiempo, por desgracia. Cuando se habla de cosas bonitas, el tiempo vuela. Y entiendo a San Agustín y Santa Mónica, que en la playa de Ostia hablaban de Dios sin parar. No hablaban ciertamente de una medalla milagrosa, hablaban de Dios, pero sí. ¿Y entonces qué pasa? Que no le creen, ¿te parece? Santa Catalina no es creída enseguida, entonces ella implora a la Virgen. Finalmente, su padre espiritual decide probar. ¿Pero ha visto alguna vez si es verdad? Y cuando se difunden estas medaglie, queridos hijos, es una historia que hay que conocer. Jean Guiton le dedicó mucho espacio a esto. Las gracias abundan de una manera, cuanto menos, impresionante. Podemos afirmar sin duda que en el periodo comprendido entre 1830 y el dogma de la Asunción de 1950, pasando por sorprendentes fenómenos marianos como Lourdes en 1858 y Fátima, sobre todo en 1917, esta proliferación mariana tiene como símbolo efectivo la medalla milagrosa. San Maximiliano María Kolbe constituyó la milicia de la Inmaculada. ¿Cuál era el objetivo de la milicia? Llevar la medalla milagrosa a todas partes. Su propósito era ese, miren, está representado con la medalla milagrosa. Llevar la medalla milagrosa para combatir la masonería. Interesante. Y San Maximiliano María Kolbe no perdía ocasión para regalarla. Él también tuvo experiencias de milagros sorprendentes. Por ejemplo, un enfermo grave que no quería confesarse estaba moribundo, a punto de morir, y él insistió mucho para que se confesara. Pero él, nada. Entonces, sin que el moribundo lo supiera, dejó una medalla milagrosa bajo su almohada o en la mesita de noche del enfermo, el cual, inexplicablemente de noche, en plena noche, pidió esas dos. No sé si haya sido de nuevo el mismo San Maximiliano Kolbe, pero el sacerdote se fue, y él, este tal, se confesó. Confesándose, obtuvo la salvación eterna. Mira, San Maximiliano Kolbe fue realmente extraordinario desde este punto de vista. Y aún quiero mencionar, para que no la olvidemos, a la Madre Teresa de Calcuta, que fue la verdadera apóstol de la medaglia milagrosa. Cuando ya es mayor, cuando uno se hace mayor a partir de los 60, 65 años en adelante, 70 años, uno estrecha su campo visual porque se da cuenta de que la vida es así y se acaba. Y entonces vive apoyándose en pocas cosas bellas. Madre Teresa de Calcuta, que incluso había vivido el premio Nobel, que era la mujer considerada la más poderosa del mundo, más poderosa que Lady Di, con la que además se había reunido, se jactaba de su veteranía. Cuando le preguntaban cuál era una de sus mayores alegrías, el haber difundido su mensaje por el mundo, porque ella era misionera, ya había conquistado el mundo entero, millones de medallas milagrosas. Millones de medallas miraculosas. Hay una monja intentando esto con nosotros. Esperemos. Ojalá lo consiga. Mientras tanto viaja con nosotros, así que podría intentarlo. Hay muchísimos milagros. Les cuento esta historia increíble. Solo quien tiene fe puede creerla. El que escribe es maestro, maestro de primaria. Vivo en la provincia de Frosinone. Perdón, soy una mujer. Ahora entienden por qué dije no estoy casado. Estoy casada y cuido mucho la educación religiosa y humana de mis hijos. Yo también recibí una excelente educación religiosa y ahora comprendo mejor que antes
lo importante que es rezar desde niños. Mis alumnos me quieren mucho, notan que los amo de verdad y que mis reprimendas y exhortaciones solo quieren ayudarlos. Entre las diversas prácticas devocionales, me dedico a difundir la medalla milagrosa a todos los que conozco. Tengo una fe ciega, esta también yo, de que ustedes están seguros sobre su eficacia y poder. Además, la Virgen lo dijo en la aparición de 1830 a Santa Catalina Labouré: quienes la lleven al cuello recibirán grandes gracias. Esto es importante, muchos preguntaron, insistí. La Virgen dijo al cuello, así se lleva. Los franciscanos de la Inmaculada, fundados por el padre Stefano Maria Manelli, quien era hijo espiritual de Padre Pío, previeron que la medalla, en el hábito justo como para indicar que la llevaban al cuello, la colocarían ahí. La tienen, para indicar que va al cuello junto al corazón. Un soldado francés que la llevaba se salvó cuando le dispararon en la Primera Guerra Mundial, porque la bala impactó en la medalla milagrosa, salvándole la vida. El cuello se lleva medalla. Es importante. Bueno, volvamos. Por el amor a la Virgen, el doctor convenció a la maestra de la importancia de la medalla. Compro cada mes 300 medallas milagrosas y se las regalo a todos los que encuentro. Esto es bueno que lo hagan, pero si alguien lo rechaza, no pasa nada. Ahora oigan, un día al salir del cole vi a un conocido tras años. Es un testimonio jurado, un hombre ocupado en política familiar anticlerical, como había dicho, hombre. O sea, era un hombre ateo, un no creyente, que condenaba a la iglesia y buscaba difamar a los curas. Lo recuerdo hace varias décadas, no como una buena persona. Tenía un gran culto a su persona, se creía el mejor en todo. Pero Jesús vino y murió también por él. Más aún, a él precisamente Jesús quiere salvar. Era la oveja descarriada. Al encontrar a este amigo en un instante, pensé que era inútil darle la medalla. Era una pérdida y pasa seguido, sentir lo inútil de algo que haces. Es feo, pero a veces lo sientes. A veces se nota era inútil, pero pensé, ¿dónde quedó mi fe? Guardaba medallas para pecadores. ¿Recuerdas la conversión del judío Ratismo? En la iglesia Santa del Efrate en Roma, de la que hablaremos con Dios pronto, por haber recibido y llevado la medalla. Así, después de los saludos, tomé con cariño y mucha fe la medalla para dársela a este amigo que conocía a la señora maestra y que había encontrado al salir del colegio. Él miró la medalla, luego me miró sorprendido, como preguntándome si realmente recordaba que él, de todos modos, eras tú. Con mucha cortesía me dijo que no podía aceptarla porque no creía en nada y la rechazó. Nos pasa igual, rechazan nuestras medallas. Yo saqué mis convicciones, mi fe, la mostré toda desde... Quiero decir algo, perdón, pero lo creo. Atención, que quien rechaza de una manera, digamos, de indiferencia la medalla es una cosa, pero a mí me decapita. Quien te rechaza con fastidio va al infierno, está condenado. Pienso demasiado. Yo insistía en que la aceptara, hasta el punto de preguntarle, aunque no creas en Dios, ¿por qué rechazas la idea de que este Dios existe, te quiere y quiere salvarte del infierno? ¿Cómo sabes que Dios no existe? Sus ojos brillaron. Permaneció en silencio, pero respondió que no podía aceptar la medalla. Yo insistí invitándolo a aceptarla, porque le dije que la Virgen te quiere bien y te quiere salvar de la perdición eterna. Ahora, Santa Paz, pero no es eso lo que deberían hacer los curas. ¿Y qué hacen los curas, en cambio? Te ven a ver la medalla milagrosa y se burlan de ti. Increíble, cómo entró Satanás. Oh, ella dice que al final decide tomarla, pero solo le dijo para no disgustarte. No lo vi por casi 2 meses. Una mañana entro al aula y un niño me llama aparte para decirme algo. Sacerdote, estas son sus palabras. Maestra, esta noche he soñado. He visto a un hombre y me ha dicho que le diga que se llama Alberto y que ha recibido una medalla milagrosa de usted. Y que al principio no quiso aceptarla, pero luego la tomó. Llevando la medalla puesta, empezó a sentir una atracción por ella y recitó la oración que encontró escrita en la medalla. Oh María,
concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. non è andato Él all'inferno, rezó y ma pidió a la sul Virgen Salvato. que intercediera por Grazie alla él. medaglia della Madonna. La Le semana dico pasada però, él murió, maestra, y mentre gracias a la Claudette mi medalla ha que había detto che lei tutto recibido questo de lei, ella, che no lui fue la al ringrazia infierno, e che dal sino que se purgatorio prega salvó. per lei. Gracias a la Non ci medalla de la vedevo Virgen, insegnanti añade el niño. scribilare di gioia o svenire per terra Maestra, per quanto era buona. Alberto me ha dicho que le diga Il todo bambino non esto a conosceva Jedeth né y que Dio desde el amico né purgatorio l'episodio della reza por medaglia ella. regalata a lui. No Veramente sabía, qualcuno dice la dovrò, maestra, si gritar de veramente alegría o raccontare cosa desmayarme proprio il por lo mio amico e ocurrido. con il sogno lo aveva El manifestato a niño me, no conocía ni a mi affinché amigo continuassi ni a el diffondere episodio questa de la santa e medalla que benedetta le medaglia regalaron y miracolosa. lo llamó por su Scoprì nombre. ancora di più la potenza De della verdad, medaglia la Virgen miracolosa había e salvado a mi l'isola di amigo y a fondo per través de un alcune sueño me lo condizioni e il manifestó a mí mezzo per para que ottenerne siguiera le grazie. difundiendo esta La Madonna santa ci y dona immense bendita medalla benedizioni e grazie per milagrosa. mezzo di questa medaglia. Descubrió Quanto è aún más la importante, potencia de la Alfonso medalla Ratisbonne milagrosa y nel ahora la difundo con 25 mayor gennaio del convicción. Es inmenso para obtener las gracias. 1845, La Virgen spero che otorga avete grandes sbagliato, gracias con esta ancora medalla. me la dito, devo chiudere. Ustedes È saben cómo entrato per también está volontà, hundida c'era Ratisbona il el funerale, 25 de enero de a Santa Verena di Fratta, l'unico cattolico era 1845. entrato, allora lui per curiosità entra Espero nel haberme equivocado, porque 42 voy a e ciegas, era debo un vero cerrar. ebreo massone ateo. Entró por Lui sta voluntad per propia, diventare había un cattolico, lui è funeral en l'associatore fondatore Santa di del Nostre Efrate. Giuseppe Figlie di Un Sion, amigo che católico sono había ancora entrado, entonces él, por esistenti. consiguiente, E entra y ve a la ecco la storia Virgen. anche per Era interessante del judío, ragazzo masón, marinaio ateo. che è sulla En un nave che instante se porta convierte al dall'Europa alla Rosaria, catolicismo, se hace è sacerdote, piena di fundador de una inglesi orden religiosa, las anglicani, hijas de Sion, que aún e existen. c'è un Y mare di luego la historia tempesta, también la interesante, nave del sta chico marinero que naufragando, está en tutti el barco gridano que va de e Europa a arriva il marinaio Australia. cattolico irlandese, uno dei pochi che Está aveva la llena de fede, ingleses va a anglicanos. prua e Hay c'è un mar una medaglia, embravecido, el barco l'acqua está a nelle punto acque de hundirse, agitate, todos gritan. immediatamente, con la Llega el distrazione di quello marinero che adesso vi dico, católico irlandés, immediatamente il uno de mare los si pocos para, que la llevaba rotta la è medalla, strassellata va a proa e y la un'ultima arroja al onda agua, a las turbulentas restituisce la aguas. medaglia miracolosa sui piedi del Inmediatamente, con el marinaio. testimonio de lo que ahora les Era, digo, era inmediatamente el mar testimonio se oculare calma, la tempestad se un aquieta y una pastore, última ola prete devuelve la anglicano, milagrosa credo medalla anglicano, a los forse pies del addirittura persino marinero. luterano, che arrivato in Australia si è convertito al Era testigo cattolicesimo all'età presencial un piuttosto a sua. pastor, Insomma, un cura era anglicano, distintivo creo mariano, questo anglicano, che volevo quizás dire. incluso Arma, protestante eccola qui, il luterano, rosario e la que al medaglia llegar a del Australia se simbolo, convirtió al scusate, la medaglia, catolicismo eccola él qui. con toda Bene, su miei cari, io ho familia. concluso, En avrei fin, voluto dirvi las tantissime gracias altre al cose. distintivo mariano, por eso quería decir el arma, aquí está. El rosario, la medalla, el distintivo, perdón, la medalla, aquí está. Bueno, quizás ya he terminado, quería deciros tantas cosas más.